17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín. ¿Qué diría José de San Martín si vería todo el desplote que está pasando en la Argentina? ¿Eh? ¿Y estos son los hijos de la patria? ¿Viste que dicen? Somos los hijos de la... Hijo de cuca, hijo de cucaracha serían, che. Sí, yo creo que, ¿sabe qué? Lo agarraría a rebencazo o con el caballo blanco que cruzó los Andes, los corretearía a todos estos sinvergüenzas de todos los espacios políticos y le dirían, ¿qué mierda están haciendo con la Argentina? Me estoy adelantando, seguramente muchos se quisieran subir al caballo de José de San Martín. Así que muchachos, un día más que especial, hoy es un día feriado, mañana es el día de la niñez, el día de las infancias, en mi época el día del niño. Yo soy un poco viejo, en mi época el día del niño. Che, aparte de esto, de lo que estamos hablando, sería bueno que la gente nos cuente a ver cuáles eran los regalitos que recibían cuando eran chiquitos, cuáles eran los momentos esos lindos que pasaban en el Día del Niño. Porque, hablando de niños, hay muchos niños que actualmente, muchos, más de 1 millón de niños, que se van a dormir sin comer. ¿Qué te parece? 1 millón de niños en la Argentina se van sin comer y un poco más. Catastrófico, ¿no? Catastrófico. Pero bueno, tenemos 4 millones de pobres nuevos. 7 de cada 10 niños viven en hogares pobres. Y estas son cifras que al gobierno actual, que a los gobiernos anteriores, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Se va incrementando a medida que van pasando todos los gobiernos, ¿no? Sean gobiernos de derecha, sean gobiernos de izquierda, sean gobiernos del movimiento nacional y popular, sean gobiernos de lo que fuere, todos, todos contribuyeron en una medida para generar más pobres. Todos contribuyeron y pusieron su granito de arena para crear un relato. Los anteriores y los que están hoy en día gobernando. Y los que vendrán a partir del 2025, 2027, 2031, todos crearán un nuevo relato. ¿Cuál es el problema? Que a ese relato se sube una gran parte de una sociedad agrietada. Ese es el problema que tenemos. Y mientras sigamos de esa manera, vamos a tener este país que nos merecemos. Señores, 4% de inflación en el mes de julio. Muchos decían y muchos periodistas en canales que siempre fueron en este momento oposición y en el gobierno anterior fueron oficialistas, se sorprendían y se agarraban la cabeza y decían, ¿cómo puede ser que haya 4% de inflación? Y son unas mangas de mentirosos porque el bolsillo del ciudadano de a pie percibe y siente otra cosa. Siente que las cosas están mucho más caras y que eso no está reflejado en realidad cuando uno va a la góndola y no hay que ir más lejos. Cuando uno recibe la tarifa y la factura de luz, de gas, de los servicios de cable, de los servicios de internet, de telefonía privada, de las prepagas médicas, o cuando simplemente va a comprar algo y ve que empezaron a subir, iba a decir de a 10 pesos, ya ni existen los 10 pesos, empieza a subir de a 100 mangos, de a 1000 mangos, 500 pesos. Señores, todos los gobiernos tuvieron esta maldita inflación. Que algunos hayan querido disfrazarlo o que algunos hayan querido colocarle frases más contemplativas para enamorarte o endulzarte para que te sientas mejor, es problema tuyo, ¿no? La inflación siempre hizo que vos no vivas bien, ni con este, ni con el anterior, le pongamos nombre, ni con Milei, ni con Alberto Fernández y Cristina, ni con Macri, ni con De la Rúa, ni con Menem, ni con Alfonsín, ni con nada. Que llamen, que me dejen un mensaje de voz, que me cuenten.
Más todavía aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ver los diferentes gobiernos democráticos y que lo único que hicieron es encarecer el bolsillo de cada uno de ustedes. Hoy la están pasando mal, pasando muchísima gente para la recontra mierda, pero pésimamente mal. A pesar de que, como lo venimos repitiendo todos los sábados, el caballito de batalla del discurso que tiene el gobierno de Javier Milei es que la inflación la va a bajar sí o sí. Obviamente que la vas a bajar, hermano del alma, haciendo que mucha gente se cague de hambre. ¿Mm? Obviamente que el gobierno anterior hacía que las cosas se enmascaren de estar todo bien, pero también hacían que la gente se cague de hambre. ¿Viste cuando dicen esto es pan y circo? Esto es pan y circo, pero de diferentes visiones de la que las quiera ver. Si planteas que es desde la derecha o si planteas que es desde la izquierda. Porque eso es lo que habla la gente cuando son fanáticos de algún tipo de los sectores. En cambio, yo voy por otro lado y planteo que todos son la misma cagada. Señores, estos son datos. Y los datos no les gusta escucharlos, pero a ningún gobierno. Los ingresos de los argentinos, desde lo que es diciembre hasta la medición que salió del mes de julio, el umbral de pobreza para una familia tipo sin alquilar es de tener un poquito más de 900.000 pesos en el bolsillo para no ser pobre. 900.000 pesos en el bolsillo para no ser pobre. Y yo te comento algo, che, y estos son datos específicos, pero como te vuelvo a repetir, no les gusta. Lo mismo pasaba con el gobierno anterior, ¿no? Y se hacen los boludos, porque arman un relato. El 60% de los argentinos hoy en día, escuchen bien, el 60% de los argentinos hoy en día tiene un ingreso de 375.000 pesos. Y una empleada doméstica, hoy en día, se lleva de bolsillo 285.000 pesos. Y todos aquellos que tienen un trabajo registrado, o sea, que están en blanco, que están en relación de dependencia, tienen un salario promedio que oscila los 830.000 pesos. Esos son datos oficiales. Y empecé diciéndote que por lo menos tenés más que tener más de 900.000 pesos para tener la canasta básica asegurada. Siempre y cuando no tengas que pagar un alquiler, una gran salvedad. Cuando hoy en día los alquileres están por las nubes, estás hablando de 300.000, 400.000 pesos, 200.000 pesos una pieza. O sea que esos 900.000 le tenés que agregar algo más. Y entonces, ¿en qué quedamos, che? ¿Decimos la verdad completa? ¿Decimos la verdad media? Te lo vengo diciendo hace muchísimos sábados. Tal vez tengamos 0% de inflación en el mes de diciembre. Pero vos vas a seguir teniendo tu bolsillo flaco y tu billetera vacía. A diferencia de lo que se hacía los años anteriores, se daba la famosa maquinita. Se daba la famosa maquinita y se armaba el plan platita. ¿Viste qué era el plan platita? ¿Ustedes piensan que el gobierno actual de Javier Milei no va a ir y plantear en el 2025 un plan platita nuevo? ¿Qué se les ocurre a ustedes de 2025 con un plan platita de un gobierno libertario, el único gobierno liberal de todo el mundo y la galaxia, con un plan platita? ¿Por qué digo esto? 2025 tenemos nuevamente elecciones, ¿no? Ya se está moviendo el avispero de los diferentes espacios políticos a ver cuál se empieza a posicionar o cuál empieza a sacar la cabeza para que se lo vea mejor y para que le levante la mano. No vayan a querer sorprenderse después
después que en el 2025 aparezcan caras conocidas como la venimos teniendo hace muchísimos años y décadas en los diferentes espacios políticos. Pero ¿de quién depende? Y depende de vos, del que estás escuchando. Depende solamente de vos. Y ojalá no votes a lo mismo de siempre. Pero ¿cuál es el problema? Vas a volver a votar a lo mismo de siempre. ¿Qué tal? Qué cínico que somos, ¿no? Che, vieron que hablamos recién del tema de la inflación, del tema de la maquinita. Pudimos observar al presidente Javier Milei hablando ante un grupo de empresarios y diciéndole que son unos hijos de remil. Pero acá no me ponen el pip, 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 pip. ¿No? No me dicen que no. Bueno, le digo que somos unos hijos de remil, 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 remil. Porque están exigiéndole dólares, estaban planteándole que las reservas del Banco Central están en baja, estaban planteándole que no están comprando dólares. Le contamos a la gente que el gobierno actual compró dólares todos los días y se hizo de reservas en dólares. Casi 17 mil millones de dólares compró este gobierno. ¿Pero de qué manera compró? Dándole a la maquinita, emitiendo pesos. Lo que hacía el gobierno anterior. ¿Viste cuando estos subieron y dijeron, la emisión provoca inflación? Bueno, estos emitieron para comprar dólares. Ahora ya no están emitiendo. Por eso, si ustedes prestaron atención, es medio contradictorio esto también entre Caputo y Javier Milei, donde Javier Milei salió a plantear, ahora quieren que emita para que siga comprando. Como planteando que lo anterior también estaba mal. Caputo en un discurso de hace 30, 45 días atrás hacía la salvedad de que se había emitido para comprar dólares. Si ustedes me prestan un poquito de atención de lo que yo estoy planteando, ¿no se dan cuenta que es más de lo mismo con diferentes colores y llevar hacia otro lado el eje de lo que hay que discutir? Y sin embargo hay gente que sigue defendiendo ideas. En algún momento se le habrá caído a este grupo de políticos una idea. Se le habrá caído una idea para tratar de dar soluciones concretas a todo lo que está pasando en la Argentina. Una idea. O no vamos más allá a pedirle ideas. Vamos a decirle, a algunos se le ocurrió copiar a los otros que le va dentro de todo un poquito mejor. Y ni siquiera para eso servimos, ni para copiar. Porque si copiamos, lo copiamos de mala manera o lo hacemos a nuestro estilo argentino, donde siempre tiene que haber un beneficio para alguien. La Argentina es uno de los países en Latinoamérica que tiene las reservas en el Banco Central que están en rojo. Por eso no tiene espalda para cubrir absolutamente nada. Y aquí nomás al lado, si vamos a Uruguay, vamos a Chile, vamos a Perú. Por ejemplo, Perú tiene 150 mil millones de dólares de reserva. Uruguay tiene 90 mil millones de dólares en reserva en su Banco Central. Chile tiene 55 mil millones de dólares de reserva en el Banco Central. La Argentina, cero. No cero. Menos cero. Negativas. Bolivia, cero. Ecuador, pésimo. Señores, nos saquemos la venda un relato de ese, nos saquemos la venda de ese relato que hacen que entre nosotros nos peleemos y entre nosotros queramos discutir y defender algo que es indefendible. De los dos lados. De los dos lados, señores, ¿no?
Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poquito. ¿Ustedes piensan que de verdad les interesamos? ¿Ustedes piensan que de verdad les importamos? ¿Mm? ¿En qué quedamos? ¿Les importamos? ¿No les importamos? Entonces ahora de 56 a 85 no se trata de tanto. Y fíjate lo que le dije, sí. Y no lo voy a tocar hasta que no se recuperen los ingresos tal que tu bolsillo no sufra nunca. Entonces, para que le dije, Massa, sos un mentiroso. Entonces, primero, lo más importante, no lo vas a tocar de movida, el colectivo, el boleto. Claro, tengo un montón de otras cosas para tocar antes. Y si lo tocas, va a ser a 80 y pico. Claro, y solamente cuando tus ingresos mejoren de modo tal que vos no tengas problema en pagarlo, es decir, que no impacte negativamente tu bolsillo. Que tardó ¿Qué recién tal, 2 che? minutos, que fuera lo mismo, Que no impacte en tu bolsillo. ¿Te acordás de eso? ¿Y ahora? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos, che? ¿Mm? ¿Qué decimos ahora? Si algún mérito me cabe, que creo que no es mucho, es haberme prendido a la demanda de feminismo. Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad. Que es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación. Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Nosotros los hombres tenemos que hacer mucho. Y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. ¿Qué te parece, che? ¿Te va quedando bien todo esto lo que te estoy haciendo recordar? ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿Mm? Che, ¿y si seguimos escuchando cositas? Digo, la palabra de Fabiola vale, bueno, también vale poco, digámoslo. Ustedes escucharon la entrevista, después vamos a escuchar algunos recortes, ¿no? Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto y voy a de verdad decir lo que creo sobre Las fanáticas esto. no son Creo que políticamente tengo suficiente correctas. espalda para hacerlo, porque tengo una trayectoria que me sostiene, ¿no? Cuando nosotros decimos yo te creo hermana, eso es un recurso retórico y político. ¿Qué tal? Es un principio general para decir, miren, durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Perfecto. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice, a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo. No, no, no. Yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. ¿Qué tal? Si no tenés afinidad, tenés que probar. Si tenés afinidad política y te subís al carro del fanatismo feminismo, por supuesto que te van a acompañar. Y el pez por la boca muere, No ¿no? lo voy a tocar hasta que no se recuperen los ingresos tal que tu bolsillo no sufra nunca. Entonces, lo vas a tocar de movida, el colectivo, el boleto, un montón de otras cosas para tocar antes. Y si lo tocas, va a ser a 80 y pico. Claro, y solamente... ¿Qué tal, señores? Esto no es muy difícil. Esto lo puede hacer todo el mundo. Recordar las cosas que decían y recordar lo que planteaban. ¿Mm? Ahora, muchos, ninguno, los reconoce a Alberto Fernández. El militante acérrimo número 1, junto a su mujer, Pablo Echarri y Nancy Duplá. Fingimos un poco de demencia a la hora de votarlo. Sabíamos a quién teníamos enfrente y no era la mejor opción. Pablo Echarri, palabras de él. Entonces, ¿cuál es el criterio que tenés para votar? Pablo Echarri también decía, una jugada maestral de Cristina Fernández de Kirchner al haber elegido al compañero Alberto Fernández como candidato a presidente.
¿Y ahora de qué se disfrazan? ¿De qué se disfrazan? ¿No les da vergüenza de ser tan caraduras y seguir pensando que la gente sigue siendo boluda? Puedo asegurar que seguramente hay muchísima gente que tiene esa característica que acabo de mencionar. Pero no sé si es que está a la altura de las circunstancias como para hacer una autocrítica. Si ustedes me escuchan todos los sábados, no me interesa ni Cristina, ni Alberto, ni Milei, ni De la Rúa, ni Carlos Kirchner, ni Alfonsín. Las evidencias los dejan a todos mal parados. Más de 40 años de democracia y más de 40 años de solamente un criadero de pobres. Y que de cada vez más niños se van sin comer, tienen un sistema educativo deplorable donde no se les enseña contenido como corresponden. Y en una de las entrevistas que vamos a tener en la mañana vamos a tratar y vamos a tocar temas más interesantes. Se trataron diferentes temas dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, como la ley de presupuesto universitario, que salió y que ahora va a la Cámara de Senadores, y que ya salieron a dar trascendido que si llega a salir el financiamiento para las universidades lo van a vetar. O sea que las universidades se van a quedar sin platita supuestamente para seguir subsistiendo. Si llegaría a salir también ese pequeño porcentaje para los jubilados a través de la ley, lo van a vetar, porque dicen que no hay plata. Lo que me hubiera encantado de este gobierno, con el cual lo vuelvo a decir, tengo muchas cosas que comparto, es que si empezaron a descubrir el curro que había en cada área, en cada ministerio, en cada organismo, me hubiera encantado que estén las cabezas de todos esos bien visibilizado y de toda la mierda que hicieron y de todo el malgasto que hicieron por parte del Estado teniendo la plata de cada uno de nosotros que somos los contribuyentes. No lo hicieron. Me hubiera encantado que con esos recursos que ya están dentro de las partidas presupuestarias, me hubiera demostrado este gobierno que con esa plata hubieran hecho las cosas mucho mejor. Y nos hubieran demostrado a todos nosotros que ese financiamiento podría haber estado direccionado para que en realidad cumpla el propósito de ese organismo, de esa secretaría, de ese ministerio o de ese programa, de lo que fuere, y que tenga una finalidad adecuada. Sí, que despida a los inservibles que estaban dentro de esos organismos, de esos ministerios, de esas secretarías, pero que con esa plata se haga mucho más eficiente el Estado. Porque esa plata ya estaba destinada. Todo eso se recortó. Todo eso se sacó. Muchos aplauden y dicen que bueno. Sí, seguramente estaba bueno. Yo voy por otro lado. Me hubiera encantado que con esa misma cantidad de plata, tal vez y hubiera sido mucho mejor que den el... ¿Cómo te puedo decir? Hubiera sido mucho mejor que todos esos organismos, toda esa secretaría, todos esos ministerios, a lo mejor, trabajando con la mitad de empleados, trabajando con la mitad del presupuesto, hubieran demostrado que las acciones eran mucho más efectivas, iban a tener un mejor resultado. Tal vez le hubiéramos dado mucho más la razón y hubiéramos dicho, ¿se dan cuenta que los inservibles de antes malgastaban la plata y los recursos de todos nosotros? Y era solamente un criadero de ñoquis, y era solamente un grupo de gente con un solo pensamiento e ideología para estar ahí. Más le hubieran dado la razón a este gobierno. Boludeces que digo una mañana de sábado nada más.